El duelo, sin duda un tema muy complejo en el cual los adultos también nos sentimos, a veces para nosotros es complicado hablar de ello, gestionarlo y muchas veces pensamos, ¿cómo puedo explicarle a mi hijo que ha perdido a un familiar? ¿Cómo puedo yo también que estoy asumiendo ese duelo y pasando por ese dolor? Sin duda es una situación complicada y tenemos que saber cómo gestionarla porque al igual que el duelo es decisivo, pasarlo para los adultos también es decisivo que los niños lo pasen y lo pasen de una manera adecuada. Entonces en este vídeo vamos a ver herramientas, fórmulas y maneras de hacerlo de forma correcta, qué debo hacer, qué no debo hacer y cómo. Quédate para saber más. La pérdida, el duelo, antiguamente se entendía que era cuando se perdía a una persona, fallecía un ser querido, alguien cercano. Hoy en día se conoce que el duelo también es la pérdida de algo material muy preciado y esto sin duda es algo que podemos observar que a los niños les pasa de una manera más frecuente de lo que incluso nosotros mismos entendemos. A veces los vemos frustrados, los vemos enfadados y no sabemos por qué es. Puede ser enfado, tristeza, porque realmente los niños tienen otra manera de expresar aquellas cosas que también nos ocurre a los adultos. Y muchas veces lo trasladan más a través del enfado, de estar todo el rato irascible, más que desde la tristeza, desde el lado de la tristeza. Pero en realidad son las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o hija a atravesar un duelo? Sin duda, esto es algo muy complejo y que si vemos que se está complicando en él o en ella, si vemos que pasa un determinado tiempo, una semana, unos meses y la situación continúa, le veo cambios de humor, sigo viendo en él algo que no me cuadra, sin duda será bueno acudir a un profesional. Pero teniendo unos cuantos consejos muy claros en mi mente, esto puede ayudar decisivamente. Uno de ellos es cuando ocurre la pérdida. Si hablamos de que ha fallecido alguien o bien algo que mi hijo o hija le tenía mucho valor ya no está, lo hemos tirado porque está roto o viejo o simplemente pues ya no es tiempo de tenerlo. Tenemos que hablar de esa cosa de una manera muy clara. No nos vale esto de no, se ha ido o lo he perdido pero volverá, o el abuelo se ha ido a hacer un viaje pero volverá, o no digo la coletilla de pero volverá, pero de alguna manera mi hijo o mi hija va a entender que sí, porque esas cosas suelen ser, ¿no? Cuando me voy de viaje vuelvo, cuando algo se pierde se encuentra. Entonces es mejor no utilizar este tipo de metáfora porque realmente mi hijo o hija no va a comprender que es algo que ya no va a volver, sobre todo cuando son más pequeños que todavía no tienen el concepto de la pérdida, ¿no? Y de que algo cuando se vaya no regresa. Esto es algo que se va adquiriendo con el paso del tiempo y más hacia la adolescencia que hacia la niñez, cuando ya está completamente consolidado este concepto. Por tanto, es muy importante que hablemos claro, si bien no tenemos que dar tampoco un lujo de detalles, pero sí explicar pues al final el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, pues se lo podemos explicar desde la familia. Pues tú fuiste un bebé, ahora eres un niño, después serás un adulto, tendrás otra nueva familia, quizás tendrás otros hijos y tú te irás haciendo abuelito hasta que ya la vida termina. Entonces esto es un proceso natural que no nos debe de afectar, pero sí que es cierto que a veces pasa antes de lo que nos gustaría o cuando nos ocurre a nosotros nunca queremos que eso pase. Y es doloroso, pero forma parte del ciclo de la vida y tiene que ser así para que, digamos, otras personas nazcan, pues algunas personas mueren y así funciona la vida. Tenemos un tiempo determinado, cada uno de nosotros, para vivir. Las explicaciones de una manera clara, cercana, que casen con nosotros, si nosotros somos creyentes, si no somos creyentes, pero creemos en el universo, la fuerza, o simplemente depositarlo en el corazón. Es importante entender que aunque esa persona ya no está físicamente, no hace puff, desaparece y ya nunca vuelve a estar de ninguna manera, ¿no? Es muy importante también durante el duelo que nosotros encajemos a nuestro ser querido en alguna parte del mundo. Puede ser en el cementerio, puede ser en el cielo, puede ser en una estrella, puede ser
en un dibujo, en unos escritos, en algo que me quede de esa persona, pero también puede ser dentro de nosotros. Incluso os voy a dar un tips que yo utilizo mucho, tanto para las personas adultas como para los niños. Creo que es algo muy valioso, pero para los niños especialmente, y es explicarle que nosotros, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que es familiar, nosotros somos parte de ellos, ¿no? Cuando he perdido a un abuelo, una abuela, a un tío, a un primo, tenemos parte de nuestra genética que nos une, ¿no? O simplemente hemos vivido tanto con ellos que ya es como si tienen elementos que compartimos, ¿no? Porque siempre decimos, haz esto como tu tío, haz esto como tu abuelo, tienes la nariz de tu padre, tienes los ojos de tu tía. Entonces todos esos elementos que nos unen y nos relacionan a esa persona tenemos que utilizarlos para unirnos a él o a ella de esa manera, porque es algo súper bonito, es algo también físico que ellos pueden entender mejor, o un gesto o un tono de decir una palabra o una manía, todo eso que a lo mejor en otro momento nos pueda resultar algo negativo, de repente en ese momento es súper positivo porque nos conecta con esa persona. Y a lo mejor a mí nunca me gustaron mis manos, pero son rechonchitas igual que las de mi abuelo, y de repente me parece algo extraordinario y súper bonito y súper único. Entonces eso es importante que lo traigamos, ¿no? Que lo traigamos a la escena y que nos unamos a ellos de esa manera, además de, por supuesto, con el corazón y con los recuerdos. Y por último, es muy importante también eso, hablemos de esa persona, hablemos de aquello que hemos perdido, no hagamos un tabú, algo de lo que no se puede hablar, porque todo lo que es un tabú, nuestra mente no lo entiende, nuestra mente curiosa y nuestra mente genuina quiere hablar de todo, quiere compartir. Y para nuestros niños que además no saben bien cómo funciona este mundo, mucho menos el mundo de lo perdido o de lo que ya no está, si yo le hago un tabú, ellos pueden seguir con esa dinámica y decir, vale, pues de esto no se habla, esto no se comenta y sigo hacia adelante, pero eso solo va a hacer reprimir esas emociones que debo de manifestar, y sobre todo hablar de ello me ayuda también a gestionar el duelo, de compartir recuerdos, compartir anécdotas, también sacar algunas cosas que tenga de esa persona, poder verlas, poder tocarlas, es realmente muy importante y sanador. Por tanto, como última actividad que os traigo también para que podáis utilizar con vuestro hijo es precisamente eso, crear un álbum de los recuerdos con esa persona o con aquella cosa que tenía que era muy apreciada, muy valorada y que ya no tengo, y utilizar fotos, utilizar escritos, utilizar cualquier elemento que tenga que también se pueda pegar en ese álbum, o quizás si tengo cosas que son más tangibles, una cajita, todo aquello que pueda servirme para en cualquier momento ir a por él, recuperarlo y poder de nuevo generar todos esos recuerdos y recuperar todas esas anécdotas e historias que al final también con el paso del tiempo pues se pueden deteriorar un poquito en mi memoria, pero siempre quedarán ahí reflejadas. Espero que todas estas actividades, todos estos consejos hayan ayudado para que podáis gestionar con vuestros niños el duelo, incluso que os ayuden a vosotros mismos con vuestro propio duelo, porque esto, como veis, es común en mayores y en niños. Simplemente le tenemos que dar un poquito ese matiz pues más infantil o de un lenguaje un poquito pues más básico y más limitado para evitar pues, bueno, que ellos no entiendan de lo que estemos hablando. Pero al final todos pasamos por esto y lo importante es permanecer unidos, darnos la mano y caminar juntos. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis darnos al respecto de esto, estaremos encantados de escucharos, de responderos, y espero que os haya servido.